El relincho agónico de un caballo, seguido del crujido seco de un madero que se parte, rasgó la quietud de la noche. Catalina Morales contuvo el aliento, empuñó la lámpara de petróleo y corrió hacia la puerta principal del rancho La Esperanza. Las sombras de los mezquites, retorcidas por la luz parpadeante, dibujaban siluetas amenazantes sobre la fachada resquebrajada. El perfume de la tierra mojada aún flotaba tras la tormenta, mezclado con un olor acre de humo que no debería estar allí. Su corazón martillaba con violencia. Algo, o alguien, pululaba entre los corrales. Retrocedamos unas horas, a la mañana en que ese desconocido tocó a su puerta. El cielo apenas clareaba cuando Catalina, enfundada en su falda trabajada y un rebozo que ya no abrigaba, recogía las últimas tejas enteras que la tormenta había perdonado. Apenas distinguía los contornos de la sierra cuando escuchó pasos sobre el lodo recién formado. El hombre que apareció parecía cincelado por los mismos elementos que azotaban Sonora, piel quemada por el sol, musculatura fibrosa forjada en la escasez, mirada oscura que reflejaba una noche sin estrellas. Solo la dignidad con que sostenía el mentón rompía la imagen de desamparo absoluto. Catalina pensó que nadie, ni siquiera un apache, sostenía así la mirada si no guardaba en el pecho un fuego propio. Aceptó su oferta. 3 comidas y un catre bajo techo, repitió él, casi con reverencia, como si declarara un contrato sagrado. Se llamaba Nantan, la voz del viento en su lengua, pero pidió que lo llamara Manuel para no levantar sospechas. El nombre del difunto esposo resonó entre los ladrillos húmedos, perturbando el polvo de los recuerdos. Sin embargo, Catalina asintió. No había tiempo para delicadezas, las vigas goteaban, la pared norte cedía, y las deudas crecían como enredaderas venenosas. Durante las primeras horas de trabajo, Catalina lo observó desde la ventana descascarada de la cocina. Nantan se movía en silencio, midiendo con la vista, cortando maderas caídas, improvisando andamios con los mismos troncos que la inundación había arrastrado. Cuando descubrió un nido de termitas en el travesaño principal, no maldijo, simplemente marcó la zona con polvo de cal y cavó un surco a su alrededor para ahogar a los insectos con agua de caliche. Catalina, acostumbrada a la fanfarronería de los peones locales, se sorprendió por aquel método aplastantemente eficiente. Al mediodía, Catalina llevó un plato de frijoles recién hervidos y un trozo de queso que aún olía a cuajo fresco. Nantan recibió la loza con ambas manos, inclinó la cabeza y murmuró gracias en castellano. Luego comió con la lentitud de quien saborea cada fibra de energía que entra al cuerpo. Catalina, sin darse cuenta, sostuvo la respiración al notar cómo la lluvia de la noche anterior había formado pequeñas cuentas en su cabello negro, ahora reseco por el sol. Fragmento del diario de Catalina, 16 de septiembre de 1885. Es extraño cómo un forastero puede sacudir la rutina impuesta por la pobreza. Hoy he visto mis propias manos sin temblar mientras contaba las monedas que me quedan. Sigue siendo una miseria, pero algo en la presencia de ese hombre, sus silencios quizás, me promete que no todo está perdido. La promesa se volvió tangible a los pocos días. El techo emergió firme, cubierto ahora de mezquite afeitado a mano y sellado con una mezcla ancestral de barro y sal. Las primeras lluvias menores resbalaron por encima sin filtrarse. Catalina soltó las riendas de su escepticismo la tarde en que escuchó el repiqueteo inofensivo de las gotas, y no el sonido hueco de placas desprendiéndose. Pero el triunfo duró poco. La noticia de que albergaba a un salvaje se deslizó por los callejones de Magdalena como veneno en agua clara. Los niños que le compraban queso se alejaron, los arrieros se negaron a cargar sus pocos productos camino al mercado. Y don Fernando Salinas, el mismo que ya había enviado 3 cartas exigiendo venta forzosa, aprovechó el miedo colectivo para presionar. Envió a su capataz, Rigoberto Rivas, la noche del 18. Catalina estaba echando harina en la mesa cuando un puño retumbó en la puerta. Nantan interceptó el golpe al abrir, su figura llenó el marco y dejó a Rivas encuadrado por las sombras. Traigo un mensaje de mi patrón, escupió el hombre, alzando la quijada. Dice que mañana manda al juez y a la guardia rural. Esta propiedad es una ruina peligrosa, si una señora no puede mantenerla, que la entregue. Sus ojos viajaron por encima del hombro de Nantan, buscando a Catalina. Y usted, indio, más le vale largarse antes de que le demos caza. La mecha se encendió. Catalina sintió un cosquilleo de indignación treparle por la nuca. Salió de la penumbra, limpió las manos en el delantal y miró a Rivas como nunca había mirado a un hombre desde la muerte de su esposo. Dígale a don Fernando que mientras yo respire, esta tierra no se vende. El tono heló el aire. Rivas vaciló al ver la resolución en esos ojos verdes que parecían 2 brasas dormidas. Masculló un insulto y se retiró. A solas,
La tensión se quebró. Catalina apoyó la frente en la pared y soltó un suspiro que no supo si era alivio o terror. Nantan se acercó, intentando no invadir el espacio de una mujer que aún no sabía si podía confiar. Mañana iremos al pueblo juntos, dijo él. Buscaré herramientas, usted venderá sus quesos. Verán que nadie muerde la mano de la valentía. El plan fracasó antes de nacer. A la mañana siguiente, la carreta donde transportaban los quesos apareció con las ruedas seccionadas. Alguien había enterrado clavos bajo la paja húmeda para romper los radios. Sin transporte, Catalina no solo perdió la oportunidad de vender, la leche cuajada empezó a fermentar al calor despiadado, convirtiéndose en vinagre lechoso. Esa tarde, el rancho recibió a su primer cómplice inesperado. Se llamaba Padre Alonso y era un misionero franciscano que patrullaba los caminos ofreciendo bendiciones a cambio de pan. Bajo su sotana gris polvorienta se asomaban botas ajadas. Pidió agua. Catalina, pese a la urgencia, lo invitó a pasar. El sacerdote, al ver a Nantan, realizó el signo de la cruz y susurró algo en latín que parecía pedir perdón por un pensamiento impuro. Luego se volvió a Catalina. Hija, he venido porque escuché rumores de injusticia. Este hombre, señaló a Nantan, trabajó conmigo en la misión de San Xavier. Sé que es honrado. Nantan bajó la mirada solo un instante, luego habló. Padre Alonso me ayudó cuando perdí a mi esposa y a mi hijo en la última guerra de Chiricahua. Si no fuera por él, habría muerto de fiebre. Las palabras colgaron, densas, en la habitación. Catalina sintió un nudo en la garganta, sin saber por qué, quiso tocar la mano de Nantan, ofrecer un consuelo que ni ella poseía. El padre sacó un sobre amarillento. Esto llegó para usted desde Tucson, Nantan. No supe cómo entregarlo antes. El apache lo abrió con dedos temblorosos. Catalina alcanzó a ver un sello de un banco norteamericano y varias líneas de números. El sacerdote se despidió dejándoles un frasco de aceite bendito para proteger la casa. Carta hallada en posesión de Nantan, fechada 5 de septiembre de 1885, traducción libre. Estimado señor Manuel Covachi, nos complace informarle que la producción de la mina La Fortuna ha superado las expectativas. Su parte de las ganancias asciende a $12,000 este trimestre. Favor presentarse para firmar la renovación de contrato. Catalina reunió el aliento. ¿Mina?, preguntó. Nantan cerró los ojos. Lo descubrí con un mercader ruso. Fui socio sin saberlo, él puso las armas, yo el terreno. Después de la guerra con el ejército de Estados Unidos dejé todo. Temía que mi gente me considerara traidor. Hoy entendí que ese dinero puede salvar este rancho, salvarnos a ambos. El destino parecía darse la vuelta, pero don Fernando no perdía tiempo. A la mañana siguiente un grupo de la Guardia Rural llegó con una orden de embargo preventivo. Argumentaban riesgo sanitario tras la leche fermentada, peligro de derrumbes y, sobre todo, colaboración con elementos hostiles a la nación. Encabezaba el pelotón el mismo Rivas, sonrisa torcida y mosquete al hombro. Catalina y Nantan intercambiaron una mirada. Ella recordó las noches en que Manuel, su Manuel, le contaba cuentos para ahuyentar el miedo. Ahora era ella quien sostenía la fortaleza de otro. Fragmento de carta hallada en la habitación de Catalina, sin fecha, sin remitente confirmado. Si supieras cuánto pesa mi nombre, lo arrojarías al pozo más hondo. Pero tú lo pronuncias con una ternura que lo hace ligero. Tal vez mi guerra no se libraba contra los mexicanos ni contra los americanos, sino contra la soledad. Permíteme quedarme hasta que tu techo esté completo y tus vacas engorden. Luego me iré, lo juro. Pero si alguna vez te falto, mira hacia el oeste, allí donde el sol muere nacen mis huellas. Catalina no supo que la conmovió más, la sencillez temblorosa de la caligrafía o el hecho de que alguien pensara en irse antes de lastimarla. Cuando el juez llegó 2 días después, la casa estaba inmaculada, limpia a un nivel casi ritual. Nantan había trabajado sin dormir, reparando la pared norte y despejando escombros para demostrar que no había riesgo alguno. Pero el juez resultó ser primo lejano de don Fernando. La farsa era evidente. Catástrofe inminente. En la audiencia improvisada bajo el mezquite viejo, don Fernando se presentó con traje de lino blanco, corbata roja y un sombrero de palma importado de Veracruz. Su voz, sedosa y calmada, expuso: mi única intención es preservar la seguridad de la región, señor juez. Esta viuda, enfatizó la palabra, ha cobijado a un indio que podría ser espía. Además, su producción láctea enfermó a mis jornaleros. Entonces Catalina dio un paso al frente. No usó las cifras de la mina,
Nantan le había suplicado mantener en secreto la cuantía hasta resolver la legalidad del contrato, pero exhibió algo mejor, una libretita de cuentas con pagos puntuales de contribución a la parroquia, compra de vacunas para el ganado, y en última página, una nota firmada por el mismísimo padre Alonso certificando la pulcritud del queso. La multitud reunida murmuró, incluso algunos partidarios de don Fernando arrugaron el ceño. El juez, arrinconado entre las evidencias y la opinión pública, aplazó el embargo hasta nueva inspección dentro de 15 días. Al dispersarse la gente, Catalina sintió las piernas de trapo. Nantan la sostuvo del codo. Un torbellino de alivio mezclado con pánico le subió hasta los ojos. Él apretó con suavidad, no bajemos la guardia. Esa noche, las brasas del fogón crepitaban cuando un grito, uno solo y desgarrado, cortó el aire. Vino del establo. Catalina corrió con la lámpara, seguida de Nantan. Encontraron a una de las vacas postrada, costillas hundidas, espuma sanguinolenta goteando del hocico. Alguna mano criminal había vertido carmín de culebra en su bebedero. Era señal y advertencia a la vez. Catalina sintió el sabor del cobre en la boca, un golpe doble, económico y psicológico. La enfermedad de la vaca fue solo el preludio. Al alba, encontraron pintados en la puerta principal garabatos rojos, un cráneo apache atravesado por un puñal y la palabra muerte. Catalina sacó un balde con agua y jabón, restregó la madera hasta dejar sus manos en carne viva. Nantan la miraba y veía una mujer transformada, la huérfana de protección se había vuelto leona. Diario de Nantan, 22 de septiembre de 1885, en lengua chiricahua, traducido. El sol atraviesa el polvo de Sonora como lanza ardiente. Pero aquí, dentro, otra fuerza arde, ella. Catalina limpia la afrenta con furia que alimenta la mía. He enviado carta al banco. Viajaré a Tucson mañana antes del canto del gallo. Volveré con el oro suficiente para comprar 100 veces las intenciones de ese hombre blanco. No obstante, marcharse significaba dejar a Catalina sola. Discutieron hasta la extenuación. Ella se negó al principio. Si te vas, regresarán, presagió. Pero él la convenció, un día de ausencia a cambio de la salvación definitiva. Dejó al fiel Tomás, un vaquero anciano leal al clan Morales, como guardia nocturno, y partió con la promesa de volver antes que la luna creciera. El viaje fue una odisea. Cañones infestados de bandoleros, aduanas corruptas, un sheriff anglosajón que se negó a creer que un apache fuera dueño de una mina legal. A punta de pistola lo retuvieron en la oficina del ferrocarril. Allí, Nantan exhibió un amuleto de plata con el escudo de la compañía minera rusa-americana y los documentos con su nombre legalizado. El sheriff lo dejó ir, aunque no sin grabar en su memoria aquel rostro. Durante la noche, en la pensión de un viudo polaco, Nantan soñó con su esposa fallecida. Ella le decía, no temas al oro, teme a los hombres que se esconden detrás de él. Se despertó con taquicardia. De vuelta en la esperanza, Catalina resistía. Vendió unas joyas heredadas de su madre para pagar al curandero que intentó salvar a la vaca. No bastó. El animal murió de madrugada, y el olor fétido atrajo sopilotes que se abalanzaron hasta romper la cerca. Catalina, sin ayuda masculina esa noche, disparó al aire con la vieja escopeta de Manuel para alejarlos. La detonación se escuchó en todo el valle, atrayendo miradas malintencionadas. 3 días después, cuando la luna menguaba, Nantan apareció con una carreta alquilada y 2 cofres de madera sellados con lacre. Catalina corrió a su encuentro. Él la abrazó un segundo de más, quizá 2. No se atrevieron a besarse, el aire estaba lleno de posibles testigos. Sin embargo, al soltarla, Nantan le puso en la mano un papel bancario, 8,000 pesos en efectivo, otro tanto en pagarés. Suficiente para sanear deudas, comprar cabezas nuevas, reparar corrales, y si la vanidad lo deseara, cambiar los vestidos raídos por seda de Jalisco. Se dispusieron a ir al pueblo para registrar los pagos. Lo que no sabían era que esa misma mañana don Fernando había convocado a la Guardia Rural, alegando transacciones turbias con oro apátrida. Los rurales, armados con carabinas Remington, se apostaron en las calles. Cuando la carreta de Catalina dobló la esquina de la iglesia, sintieron el cañón de un arma apuntar a sus pechos. Rivas, sonriente, anunció la orden de confiscación de bienes de procedencia ilícita. Un círculo de curiosos se formó. Catalina, sintiendo la sangre golpearle las sienes, quiso protestar. Nantan alzó la mano, déjalo en mis manos. Dio un paso al frente y, en español pulcro, expuso el contrato de la mina, los sellos de Tucson, la firma notarial. El juez local, el mismo primo de don Fernando, ordenó al escribano revisar.
El escribano, nervioso, confirmó la autenticidad. Don Fernando sudó detrás de su abanico de palma. La multitud, ahora excitada, empezó a murmurar que tal vez el patrón estaba abusando de la viuda. De pronto se oyó un chasquido, el gatillo de la carabina de Rivas tensándose. Nantan vio el dedo curvarse y actuó, empujó a Catalina detrás de la carreta y se lanzó sobre el capataz. El disparo salió. Un vidrio estalló en la vitrina de la botica. Gritos. Polvo. Pólvora. El juez cayó al suelo, protegiéndose la cabeza. Cuando el humo se disipó, Nantan tenía el antebrazo sangrando, la bala había rozado, dejando un surco carmesí. La calle se transformó en campo de batalla moral. Algunos hombres alzaron palos contra los rurales, mujeres sacaron a rastras a sus hijos. Don Fernando, viendo resquebrajar su autoridad, montó a caballo y huyó entre chispas de pedernal. Pero juró volver. Regresaron al rancho con una mezcla de euforia y terror. Catalina atendió la herida de Nantan con aguardiente y tela limpia. El contacto de sus dedos, tibios, derritió barreras. Lo besó sin aviso, apenas un roce, pero suficiente para incendiar la habitación. No hubo tiempo para más porque el anciano Tomás irrumpió. Señora, las vacas, las nuevas, se han soltado. Alguien cortó la cerca. Catalina comprendió, la guerra no había terminado, apenas comenzaba. Carta sin remitente hallada en la puerta del rancho, 30 de septiembre de 1885. Véndeme tus tierras o las semillas de tu desgracia se multiplicarán. Los apaches no son bienvenidos aquí. Próxima luna, tu sangre regará estos llanos. El viento arrastró el papel hasta los corrales quemados. Catalina lo pisoteó, sin poder evitar que las rodillas le temblaran. Decidieron organizar guardias nocturnas. Nantan escribió a antiguos compañeros de la mina, mestizos, irlandeses emigrados, pidiendo ayuda. Prometió salarios altos y un refugio seguro en la esperanza. 5 respondieron afirmativamente. Pero para llegar debían atravesar territorio controlado por bandoleros al servicio de Salinas. Mientras esperaban, Catalina y Nantan trabajaron como si cada segundo contara, levantaron torres de heno estratégicas para ocultarse, cavaron zanjas para frenar caballos al galope, y colocaron lámparas de aceite en puntos altos para tener visión nocturna. Todo el rancho se volvió un tablero de ajedrez. Diario de Catalina, 4 de octubre de 1885. La tarde huele a humo de mezquite y sudor de miedo. Nunca había sentido tan vivo el pulso de esta tierra, su latido. Nantan dice que los ancestros hablan en cada chispa que rebota del fogón. Escucho, pero mi oído está lleno de nombres. Manuel, mi esposo, mi padre, que me enseñó a montar, mi madre, que me trenzaba el cabello, y ahora él, cuya voz es brisa en plena canícula. Si todo esto arde, ¿valdrá la pena el fuego? La respuesta llegó en caballos cansados. Los 5 mineros llegaron al anochecer del 7. Traían municiones, provisiones, y algo más valioso, un documento firmado por un juez federal de Hermosillo acreditando a Nantan como ciudadano mexicano por mérito de servicio en la reconstrucción de Misiones. Con eso, cualquier acusación de extranjero hostil quedaba invalidada. Era un golpe maestro contra don Fernando. Pero el cacique local no planeaba ceder. Conspiró con un viejo cabo de rurales para montar una redada en busca de armas foráneas. La fecha, 15 de octubre, aniversario de la muerte del esposo de Catalina. La ironía no era accidental. Rivas difundió el rumor de que los mineros eran anarquistas. El pueblo, dividido por el miedo y la fascinación por el oro, cerró puertas y ventanas. La víspera del ataque, Catalina apenas durmió. El cielo estaba tan claro que las estrellas parecían clavarse en la piel. Recordó la primera tormenta y como el sonido del trueno había sido preludio de cambios. Ahora, el silencio era más intimidante que cualquier relámpago. Cerca de la medianoche, una fogata se encendió en la colina sur. Señal convenida. Los hombres de Salinas avanzaban. Los mineros se apostaron con rifles en los graneros, Catalina cargó la escopeta, y Nantan abrió los cofres, relucían armas cortas y munición comprada legalmente en Tucson. Las posicionó en distintos puntos, como un jugador reparte cartas decisivas. Entonces el caballo de Tomás relinchó con violencia. Una antorcha se alzó entre los matorrales y voló hacia el granero viejo, impregnado de paja seca. Llamas. Un resplandor infernal iluminó los rostros tensos de 20 jinetes que galopaban hacia la casa principal. Catalina disparó al aire, la posta silbó. Nantan gritó en su lengua, «Mantened la línea». Los mineros respondieron. La primera descarga rasgó la noche.
Rivas, con el sombrero ladeado y la sonrisa habitual, se parapetó tras un tronco. Vociferó: entreguen al indio y todo termina. Catalina sintió la palabra indio como un disparo dirigido a su propia identidad. Contestó con tono de hierro: aquí solo hay gente que trabaja la tierra, tú no entiendes de eso. El fuego se extendió al corral. Las vacas mugían, el humo engullía todo. Catalina corrió a soltar a los animales, no soportaría perder otra cabeza. Nantan cubrió su retirada disparando. Una bala le pasó rozando la mejilla, dejando un corte que sangró sobre el pecho desnudo. Se limpió con la manga y volvió a disparar. Entre el caos, don Fernando apareció montado en un caballo negro, elegante aún en el polvo. Blandía un revólver de plata. Gritó: alto el fuego. Este rancho es mío por decreto del gobernador. Pero antes de que pudiera leer el supuesto decreto, un proyectil impactó en su sombrero, volándolo. El cacique enmudeció, comprendiendo que ya no controlaba a su propio ejército improvisado. Fue entonces cuando la puerta principal del rancho se abrió de par en par. Catalina emergió, cubierta de hollín, sosteniendo la escopeta con ambas manos. A su lado, Nantan, vendado y sudoroso, alzó el documento federal que lo amparaba. Bajo la luz naranja del incendio, aquel papel parecía resplandecer. Catalina alzó la voz con una claridad imposible de obviar: por la autoridad de la República y el derecho de una viuda a defender su hogar, ordeno que se retiren o responderemos. Un segundo de silencio absoluto. Los grillos callaron, el viento se contuvo, hasta el crujir de las llamas pareció pausar su danza. Entonces, un disparo seco rompió la quietud. No fue claro de dónde partió, pudo ser Rivas, pudo ser un rural nervioso. El estruendo sacudió la escena. Catalina sintió un golpe en el pecho, no de bala, sino de miedo puro cuando vio a Nantan tambalear. Él llevó la mano al costado, y la presión carmesí escapó entre sus dedos. La ráfaga de gritos que siguió fue puro desconcierto. Algunos hombres huyeron despavoridos, otros se envalentonaron y cargaron. Catalina gritó el nombre de Nantan, pero su voz se ahogó en el clamor de caballos espantados y madera que colapsaba. Con la mente latiéndole en las sienes, apuntó la escopeta hacia la figura que alzaba un fusil frente a la casa. Y en ese instante crítico, cuando la luz del incendio convirtió la noche en una pintura infernal, se oyó el eco de otro disparo, más potente, que pareció venir de la colina norte. Un nuevo actor entraba en escena. Los rostros se volvieron. Una sombra se recortó contra la luna. Alguien apuntaba un rifle largo de mira reluciente directamente al corazón de la refriega. Catalina entrecerró los ojos, intentando adivinar si era salvación o condena. El tiempo se congeló, las chispas flotaron suspendidas como luciérnagas del Averno, y el destino de la esperanza quedó pendiendo de un gatilló a punto de ceder. Si no quieres perderte el desenlace de esta batalla por el amor y la tierra, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, la historia apenas ha comenzado. Las moscas zumbaron sobre el aire quieto como si anticiparan la sangre. El semicírculo de hombres armados se cerró frente al rancho La Esperanza, tiznado todavía con el olor fresco de madera nueva. Catalina, con las botas hundidas en el polvo caliente, sintió como el mundo entero contenía la respiración. Aquella franja de tierra era la delgada línea que la separaba de la ruina. Cael bajó el último peldaño de la escalera, deslizándose hasta quedar a su lado. La luz del mediodía lamió la curva de sus pómulos y reveló los hilos de sudor que le corrían por la nuca. A su derecha, la techumbre recién terminada brillaba como un juramento hecho tabla por tabla. Don Fernando, traje de dril blanco y manos enguantadas en cuero fino, blandía un papel con sello municipal. Orden de expulsión sumaria, anunció, y el murmullo de la muchedumbre tembló como un panal agitado. Tu indio no es bienvenido. Rompe el cerco o lo romperemos nosotros. Un leve crujido denunció la tensión del gatilló en el rifle del herrero Patricio. El cañón apuntaba directo al torso de Cael. Catalina alzó la voz antes de que se escapara un disparo. Él no es ningún salvaje. Tiene más derecho a ganarse el pan que muchos de los que empuñan armas en mi propia puerta. Sus palabras rebotaron contra los adobes y provocaron un siseo colectivo, un atrevimiento imperdonable para una viuda sin padrinos. Cael dio un paso al frente, las palmas abiertas a la vista de todos. La cicatriz en forma de creciente que surcaba su antebrazo pareció encenderse bajo el sol. Mi nombre es Cael Covachi, dijo con un castellano limpio que dejó a varios con la boca entreabierta. Hijo de Táscara, nieto de Jasqué. He trabajado en la misión de San Xavier, he levantado iglesias y puentes, y hoy solo levanto un techo que el viento derribó. Sacó de su morral un papel doblado, el mismo que Catalina había visto la noche anterior, aún perfumado a grasa de máquina de tren,
y lo extendió hacia don Fernando. Ciudadanía mexicana por servicio civil y contribuciones mineras. Firmado en Hermosillo, con el sello federal. El ganadero no lo tomó, su mirada resbaló del documento al rostro de los aldeanos, buscando confirmar lealtades. Vio dudas ondear como velas rotas en sus ojos. Se dio cuenta de que necesitaba un golpe teatral. Levantó la voz, modulada para inocular miedo. Esos papeles pueden ser falsos, como las promesas de los apaches. Uno solo basta para abrir la puerta a toda una horda. ¿Quién protegerá a sus hijos cuando vuelvan las flechas? Una risa breve, amarga, emergió de Catalina. ¿Flechas? Lo único que ha volado sobre este rancho son las balas pagadas por tu bolsillo, don Fernando. Movió apenas el ala del sombrero para enjugarse el sudor. Tú tienes miedo de otra cosa, de que alguien que no nació bajo tus ruedas de carreta demuestre que la tierra puede florecer sin tu permiso. El silencio cayó como una losa. Cael sintió el temblor contenido del grupo, la cuerda estaba a punto de romperse hacia un lado u otro. Avanzó 2 pasos más, al borde de la sombra de un mezquite que parecía un centinela petrificado. Si temen al indio, miren mis manos, no traigo ni lanza ni fusil. Abrió los dedos, mostrando las astillas frescas y la línea roja donde un clavo le había rasgado la piel esa mañana. Pero si temen a la justicia, entonces comprendan que la justicia ya no habla solo con su lengua. En la multitud, el joven Miguel, amigo de infancia del difunto Manuel, bajó lentamente su escopeta. Recordó al marido de Catalina, enseñándole a ensillar cuando tenía 8 años. Murmuró algo que nadie escuchó, pero Patricio lo oyó y vaciló también. Don Fernando lo notó, los dedos de su mano enguantada apretaron el borde del decreto hasta rasgarlo. Diario de Cael, fragmento sin fechar, hallado años después. Vi en los ojos de aquella gente algo peor que el odio, la confusión de quienes empiezan a dudar del cuento que han repetido toda la vida. Un solo titubeo puede derrumbar un imperio de prejuicios, del mismo modo que una gota abre grietas en la roca. Catalina fue la gota, yo solo ofrecí la grieta. El sol dio un zarpazo de calor cuando don Fernando giró bruscamente, buscando apoyo. Rivas, su capataz, tiró las riendas del caballo y gruñó: «Patrón, acabemos con esto». Un tiro y se acabó la discusión. El ganadero dudó, relamiendo rabia. Matar a Cael en ese instante lo convertiría en mártir, expulsarlo sin violencia, en humillación propia. Optó por el veneno intermedio, ordenó confiscar los animales de Catalina por cuestiones sanitarias y cercar el pozo. Los hombres avanzaron. Catalina sintió la punta de un fusil empujarle el hombro, obligándola a retroceder. Un relincho de terror emergió del establo, su yegua Perla olfateaba la tensión. Cael intercedió, colocándose entre la mujer y los invasores. Llamó a Miguel por su nombre, suave pero firme. ¿Recuerdas cuando Manuel te regaló tu primer lazo? Él creyó en ti. ¿Creerás ahora en un hombre que compra tu miedo o en la memoria de tu amigo? Miguel tembló, dejó caer la escopeta al suelo polvoriento. Patricio lo imitó. 2 rifles menos en la ecuación. La multitud se fracturó. Gritos solapados, discusiones. Don Fernando intuyó que el minuto decisivo llegaba. Se abalanzó sobre Cael, arrebatándole el documento y rompiéndolo en 2 con un movimiento teatral. «Papel mojado», vociferó. «Aquí mando yo». El viento se llevó los trozos como confeti siniestro. Catalina se sintió arder por dentro. Caminó hacia el ganadero, cada pisada un latido. «Devuélveme mi vida, Ciceo», y le abofeteó con fuerza sorprendente. El guante de piel de venado cortó el labio de don Fernando, un hilo de sangre le descendió por la barbilla. El grupo exhaló un gemido unánime, una viuda acababa de poner las manos sobre el hombre más rico del distrito. Un punto de no retorno. Don Fernando retrocedió, atónito, hasta que su espalda chocó con el flanco sudoroso de su caballo. La sangre le nubló la cordura. Desenfundó el revólver de plata. «Te enterraré junto a tu salvaje». La boca del arma destelló al sol. Cael se lanzó, un latigazo humano. Empujó a Catalina, giró el cuerpo para cubrirla. El estampido retumbó como trueno seco. Un alarido se desgajó detrás del polvo levantado, mezclado con relinchos y gritos de pánico. Nadie supo al principio quién había caído. Fragmento de carta sin remitente, encontrada en los archivos regionales de Sonora, sellada 14 de octubre de 1885. Vi al indio arrojarse como un cóndor sobre la bala. Creí que la muerte lo había abierto, pero no, el plomo impactó en el yugo de hierro junto a la puerta y rebotó. El sonido fue como el chillido de un demonio al que le arrancan un diente.
El ganadero quedó temblando, su mano de pistolero súbitamente vieja. Y entonces supe que el miedo había cambiado de dueño. Cuando el eco murió, Rivas levantó su arma para acabar lo que su patrón no había podido. Esta vez fue Miguel quien se interpuso, abrazando el cañón ardiente con las dos manos desnudas. Un rugido de dolor y dignidad partió la escena en dos, los defensores del rancho y los mercenarios de Salinas. Patricio se unió a Miguel, otros 3 aldeanos soltaron las armas. El frente de don Fernando se vio reducido a 6 hombres confusos. Padre Alonso apareció en el camino, montado en su mula, agitando una cruz de madera. Bajen esas armas, cada bala disparada hoy se tatuará en su conciencia. El sacerdote se colocó entre los bandos, su sotana agitada como bandera de tregua. Traía un paquete, copias certificadas del documento de ciudadanía que Cael había obtenido, rescatadas de la notaría antes de partir hacia el rancho. Las desplegó ante la multitud con manos temblorosas. La ley es clara, gritó, y Dios es más claro aún. Don Fernando retrocedió 2 pasos, la mirada prendida al papel. El cura añadió, voz vibrante, además, he recibido telegrama del juez federal. Ordena suspensión de toda acción punitiva hasta oír testimonio en Hermosillo. Cualquier daño causado antes de la audiencia será considerado crimen. La amenaza legal llenó los huecos que la moral no bastaba para contener. Catalina, respirando bocanadas, sintió las rodillas aflojarse. Cael la sostuvo con un brazo, el otro seguía extendido hacia la muchedumbre, como si aún sostuviera un escudo invisible. El pellejo de su mano sangraba donde el papel rasgado lo había cortado. No preguntó si estaba bien, sentía el estremecimiento de su cuerpo contra el suyo, y bastaba. Don Fernando tomó una decisión feroz. Guardar el revólver e irse no era derrota, era aplazar la victoria. Retirada, ordenó a los suyos. Pero mientras montaba, lanzó un último dardo, nos veremos en Hermosillo. Y allí no habrá techo que los proteja. Al girar el caballo, su labio partido dejó caer un hilo oscuro sobre la arena, la sangre marcó un sendero que parecía promesa de retorno. Poco a poco la gente se dispersó, el aire se llenó del crujir de botas alejándose. Miguel y Patricio se quedaron. Ayudaron a colocar estacas nuevas en la cerca dañada, como pidiéndose perdón con cada golpe de martillo. Padre Alonso rezó un Padre Nuestro breve, bendijo el techo recién nacido y se marchó antes de que la tarde se tiñera de púrpura. Esa noche, el rancho respiró un silencio pesado, distinto al de los días previos. Era la calma del campo después de sentir la hoz tan cerca del tallo. Catalina cocinó frijoles, tortillas hechas a mano y un poco de carne seca que logró ablandar con caldo. Cael se sentó frente a ella, los dedos aún manchados de savia y polvo de pólvora. Ninguno habló durante un rato. La frase gracias por cubrirme quedó flotando entre ambos sin decirse. Lejos, en la oscuridad del granero, la yegua Perla golpeó suavemente el suelo, recordatorio de que la vida se obstina en seguir. Catalina rompió el mutismo. Cuando el juez nos cite, tendrás que testificar. Habrá días de viaje, interrogatorios, abogados comprados. Cael asintió, su mirada se posó en la pequeña figura de madera que tallaba cada noche. La había perfeccionado, la mujer valiente ahora llevaba un techo diminuto sobre la cabeza, como si sostuviera el cielo mismo. Diario de Catalina, 17 de octubre de 1885. Hoy sentí la descarga del disparo atravesar mis huesos, pero no fui herida. Quizá la bala haya encontrado otra carne o quizá se haya disparado solo para romper un destino viejo. A veces para sembrar algo nuevo hay que asustar a los cuervos con ruido de trueno. Cael es tierra removida, yo soy semilla temblando en su surco. No sé qué crecerá cuando pase la lluvia, pero me aterra y me ilumina a la vez. La aurora del día siguiente se deslizó sobre las tejas como aceite dorado. Catalina salió con la primera luz y vio a Cael en el centro del corral, sosteniendo una cuerda que dibujaba círculos en el polvo. Al acercarse notó que la cuerda no era lazo, sino trenza de fibras vegetales, trenzada con flores de cempasúchil frescas. Para proteger la casa, explicó él. En mi pueblo creemos que el amarillo ahuyenta a los malos espíritus y atrae a los que aman. Catalina ayudó a colgar la guirnalda sobre la puerta principal. El aroma áspero de las flores mezclado con el barro seco les recordó lo frágil y fértil de la vida. Cael miró el techo, luego la miró a ella. Prometí 5 días, murmuró. Te di un techo, pero te debo algo más. Abrió la mano y dejó caer la figurita de madera sobre la palma de Catalina. Ella sintió un pinchazo de agua arderle en los ojos. Tanta ternura cabía en la talla de un pulgar. En ese instante, el galopar de un caballo rompió el embrujo.
Un mensajero, con uniforme deslucido de la Guardia Rural, detuvo el animal y entregó una citación sellada con cera verde, audiencia de urgencia en Hermosillo, 4 días para presentarse o perderían derecho de defensa. El reloj, otra vez, corría en su contra. Cael enrolló la cuerda florida y la guardó bajo el zarape. Iremos, aseguró, pero no iremos solos. Catalina pensó en Miguel, en Patricio, en los mineros que podían testificar, en Padre Alonso, en cualquiera que se atreviera a decir la verdad delante de un juez comprado. Y se preguntó cuántos llegarían vivos. La tarde arrastró un viento que olía a frontera, mezcla de meseta y océano lejano. En la media sombra del portal, Catalina rozó sin querer la mano de Cael, por primera vez no la retiró. Sintió que bajo la piel palpitaba un animal nuevo, mitad miedo, mitad deseo. Carta de Cael a un socio minero, borrador no enviado. Salimos al amanecer hacia Hermosillo. Si no vuelvo, recuerda mi parte en la mina, úsala para que la casa de Catalina permanezca en pie. No permitas que la voz del dinero entierre el canto de una mujer que defendió lo que es justo. Si me condenan, que al menos quede claro que hubo una vez un indio que salvó un techo y encontró allí su propio cielo. El sol cayó y con él la temperatura, pero dentro de la casa el aire era fuego suave. Catalina empacó documentos, cuentas, la libreta donde registraba cada peso ganado y gastado. Cael afiló un cuchillo corto, no por guerra sino por precaución. Se miraron, compartiendo la certeza de que el camino no se medía en leguas, sino en la fortaleza de sus hombros unidos. La luna alzó su cara incompleta cuando un eco metálico se coló por la ventana abierta, el tañido lejano de un yunque. Don Fernando, al otro lado del valle, fundía hierro en su hacienda, preparaba algo para el viaje. Un presagio que opacó el resplandor de las estrellas. Y mientras la fragua enemiga azotaba el cielo con chispas rojas, Cael y Catalina montaron lo esencial en la carreta. Él acomodó las vigas sobrantes a modo de parapeto, ella colocó las figuras de madera en el estante frontal, como guardianes diminutos. Aún no habían partido y ya podían oír los latidos del desierto, un tambor de guerra y esperanza mezclados en la misma nota. El primer canto del gallo le sorprendería sobre el camino de polvo rumbo al sur, con los ojos de medio valle vigilando su travesía. Pero esa historia, todavía no se ha escrito por completo. La lámpara de petróleo chisporroteó cuando el viento nocturno se coló por la rendija de la puerta, proyectando sobre las paredes la sombra de Cael hincado frente a la mujer que amaba. El collar ancestral vibraba entre sus dedos morenos como una promesa que venía desde antes de que los mapas de Sonora tuvieran nombres españoles. Catalina, con los ojos anegados, sintió que el latido le trepaba del pecho a la garganta, un temblor de asombro y terror se le mezclaba con la ternura, como polvo rojo y agua clara en la misma vasija. No alcanzó a responder. El galope de un caballo resquebrajó el instante, pezuñas contra la dureza del patio, un relincho ahogado, puños golpeando la puerta principal. Catalina guardó el collar en su puño cerrado, Cael se irguió con la gracia felina que delataba su linaje guerrero, y ambos salieron a enfrentar la nueva amenaza. Era Miguel, el muchacho que una vez apuntó un fusil y terminó defendiendo el rancho. Traía el rostro desencajado, la camisa pegada de sudor y polvo. Vienen, alcanzó a decir, respirando con ruido, vienen con el juez, con rurales de verdad, no los peones de Salinas. Dicen que traen decreto de desalojo definitivo. Mañana al alba. Cael intercambió una mirada con Catalina, el mismo sobresalto, la misma decisión en el destello de sus ojos verdes y negros. De pronto todo resultaba más urgente, la propuesta de matrimonio, la citación a Hermosillo, la supervivencia misma del rancho. Miguel dejó una carta sellada con cera azul, el padre Alonso la enviaba desde la misión, advertía que Salinas había comprado pólvora y refuerzos de la frontera. Cuando el mensajero se marchó, Cael acercó los labios al oído de Catalina para que ni los muros oyeran. Mañana no iremos a Hermosillo. Primero, protegerás esta tierra. Luego, si todavía late el sol sobre nosotros, te llevaré a mis montañas y hablaremos ante mi consejo. Catalina asintió, apretando el collar aún envuelto en cuero. El roce de la plata fría contra su pecho le recordó que las decisiones grandes se forjan bajo fuego. Fragmento de diario de Catalina, madrugada del 21 de octubre de 1885. Cael me pide valentía y yo descubro que ya no sé dónde termina la mía y empieza la suya. Anoche dijo que un jefe no huye, yo le respondí que una viuda tampoco. He enterrado a un hombre, no pienso enterrar un hogar. Si mañana muero, que sea con las botas sucias de defender lo que amo. Pasaron la noche amontonando sacos de maíz como parapeto, untando brea en los travesaños para que ardieran solo si ellos lo decidían,
ocultando barriles de agua bajo lonas por si el enemigo pretendía prender fuego. Kael talló en el mango de su cuchillo un símbolo apache, 2 círculos que se tocan, y se lo entregó a Catalina. Es para que recuerdes que el ciclo de la muerte abraza al de la vida, si uno se rompe, el otro se fortalece. Antes del amanecer, el canto de los gallos se mezcló con el chirrido metálico de estribos. Un destacamento de rurales avanzaba por el camino polvoriento, banderas nacionales ondeando como excusa de legalidad. Don Fernando cabalgaba al frente, impecable, luciendo un chaleco nuevo de satén verde. El juez Primo se encajonaba tras él, blandiendo un pergamino con sello del gobernador. Kael se colocó en la entrada, arco y carcaj cruzados en la espalda, su arma ancestral, más simbólica que letal frente a los Winchester que venían, y Catalina se plantó a su lado con el rifle de Manuel. El sol naciente pintó de cobre la escena, como si un pintor salvaje quisiese inmortalizar el choque de 2 épocas. Catalina Morales. Tronó la voz del juez. En nombre de la ley, queda usted desalojada por insolvencia y por colaboración con elementos insurrectos. La viuda adelantó un paso. El vestido sencillo flameó con la brisa fresca y la luz limpió el miedo de su rostro. Esta tierra no está en venta ni en abandono. Y él, señaló a Kael, es ciudadano reconocido por la República. ¿Dónde está la firma del magistrado federal que lo contradiga? El juez titubeó, don Fernando enseñó los dientes. Detrás, un rural enganchó el gatillo con impaciencia. Kael alzó la mano abierta. Mi consejo tribal aguarda mi regreso para pactar paz o guerra. Si caigo aquí por una mentira, vendrán a preguntar por mi sangre. El acento chiricahua repicó claro. Algunos soldados se removieron, conscientes de las historias que crecían sobre los jefes que jamás morían solos. El ganadero escupió al polvo. Tonterías. A esta hora tu consejo está a días de distancia. Nadie vendrá, guiñó al cabo, avanzad. 8 hombres desmontaron. Uno blandió una antorcha, otro, un pico para derribar la puerta. Miguel y Patricio emergieron del establo con escopetas oxidadas, espalda contra espalda de Catalina. El pulso de la mañana se aceleró como un tambor. Entonces retumbó un estampido que no vino de ninguna de las armas en la llanura. Fue un cañonazo lejano, desde la colina sur. Una columna de polvo se alzó en el horizonte, los rurales se voltearon, desconcertados. Un segundo estallido sacudió el valle, y en la humareda comenzó a dibujarse la silueta de una docena de jinetes avanzando a galope tendido. Cascos envueltos en piel de coyote, lanzas con cintas rojas, fusiles Spencer reluciendo bajo el sol, la avanzada de las montañas Dragón. Kael reconoció la figura que lideraba, una mujer de trenzas plateadas que portaba un penacho corto de plumas azuladas. Nita, hermana suya, guerrera y embajadora tribal. Dejó escapar un silbido especial, ella le respondió con otro agudo, y las monturas aceleraron, levantando una nube que tragó el camino. El juez dio un paso atrás. Don Fernando tragó saliva al calcular cuántos hombres quedaban de su lado y cuántos se esfumaban como sombras. Esto es una insurrección indígena. Gritó. Disparad. Ningún gatilló respondió. El cabo de rurales, sudando, bajó la vista. Señor, la orden dice evitar sangre para no comprometer al gobernador. A su alrededor, los soldados arrastraban los pies, más dispuestos a amarrar caballos que a levantar fusiles contra un jefe respaldado por ley y por flechas. Don Fernando entendió que el combate se había vuelto viento en contra. Se giró a Catalina, veneno destilado en la mirada. Esta no ha terminado, viuda. Pero cuando regrese, tu casa será polvo. Taloneó al corcel y partió con su séquito, dejando al juez recogiendo gallardetes caídos. Los jinetes apaches se detuvieron a una docena de pasos del portal. Nita desmontó, sus botas mancharon de barro el umbral y el penacho azul rigió como bandera nueva sobre la sombra de Kael. Habló en su lengua, voz suave, palabras que Catalina no entendió, sin embargo sintió la fuerza de una promesa vieja de clan. Kael respondió con tono grave, mirándola a los ojos. Después se volvió a Catalina y, por primera vez, la presentó a su hermana como la guardiana de mi casa. Testimonio del cabo Ortiz, registrado en informe militar, 24 de octubre de 1885. No disparamos porque vimos que el indio no era solo un jornalero, aquello era un parlamento improvisado, con tribales y campesinos armados pero en calma. El tal Salinas quería sangre para asustar, pero si la sangre era apache habríamos iniciado otra guerra grande y el Estado no aguanta más rebeliones. Opté por el repliegue. Con la amenaza inmediata repelida, el cielo pareció abrir un paréntesis breve de respiro. Catalina invitó a Nita y a los guerreros a compartir frijoles y tortillas. Las lenguas mezcladas, español, chiricahua, retazos de inglés fronterizo,
agrietaron barreras más viejas que las vigas del rancho. La hermana de Cael mostró curiosidad por la techumbre, tocó las uniones reforzadas y murmuró aprobación. Mi hermano te cubrió con hueso de mezquite, nunca caerá si el amor lo sostiene, tradujo él. Cuando el campamento apache se instaló en el llano contiguo, Cael llevó a Catalina junto al pozo, donde el agua reflejaba jirones de nubes encendidas por la tarde. Allí repitió la pregunta interrumpida, ¿me aceptas, aún con la guerra rondando la puerta? Catalina no respondió con palabras. Abrió la mano y dejó que la cadenilla de plata con esmeraldas resbalase hasta el fondo de sus dedos, brillando como piedra viva. El sí era tan claro que el aire se llenó de él. Esa noche celebraron un fuego ceremonial. Nita le entregó a Catalina un manto tejido con figuras de coyotes danzantes. Miguel tocó guitarra vieja para acompañar el canto tribal. El anciano Tomás, entre lágrimas, bendijo la unión derramando mezcal sobre la tierra. Pero la alegría venía mezclada con presagio. Un cuervo planeó silencioso sobre las chispas y se posó en el poste del portal, graznando una sola vez antes de volar rumbo al sur. Carta interceptada, remitente desconocido a F. Salinas, fechada 23 de octubre. El gobernador cederá, pero necesita pruebas. Mañana envío fotografía de los apaches armados en La Esperanza. Con eso declarará estado de excepción y mandará tropa de artillería. Prepárese para tomar posesión en cuanto la viuda sea arrestada. El documento llegó a manos de Cael gracias al mensajero mestizo que trabajaba para ambos bandos. Catalina lo leyó con el rostro bañado de rojo por la hoguera. El mundo dio un giro, no tendrían días, quizá les quedaban horas antes de que cañones federales convirtieran La Esperanza en polvo. Nita propuso evacuar al Alba. Cael negó con la cabeza, si huimos, justificamos su acusación. Aquí nació la promesa de paz, aquí debe defenderse. Sus ojos buscaron a Catalina. Ella se sintió arder de orgullo y miedo al mismo tiempo. Apretó la mano de su futuro esposo. Lucharemos con papel, con palabra y, si hace falta, con sangre, pero nuestra tierra dará la primera palabra. Decidieron dividirse. Cael, Nita y 2 guerreros partirían de inmediato a la misión de San Xavier, donde un fotógrafo ambulante podía atestiguar la convivencia pacífica y la existencia del certificado de ciudadanía destruido. Miguel y Patricio llevarían al juez federal los documentos contables que probaban la solvencia de Catalina. Ella, con Tomás y los 4 mineros, defendería el rancho hasta su regreso. Prepararon monturas ligeras. Antes de partir, Cael sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pergamino enrollado. Era un contrato de compraventa de tierras firmado aquella tarde entre él y Catalina, mitad del rancho a nombre de la banda de las Montañas Dragón, mitad a nombre de la viuda. Ahora no es solo tu casa. Es nuestro territorio ancestral reconocido por ley civil, explicó. Catalina estampó su firma con mano firme. El papel ardía aún de tinta fresca cuando las herraduras golpearon el camino. Fragmento del cuaderno de Cael, noche del 23 al 24 de octubre. Dejo a la mujer que amo en un nido rodeado de serpientes. Confío porque su mirada detiene tempestades, pero mi pecho se quiebra al pensarla sola. Aunque las sombras me traguen en la cañada, volveré con el alba, escoltado por la verdad y por mis muertos. La madrugada siguiente trajo un silencio sospechoso. No se oían grillos ni relinchos, solo el tic-tac nervioso del reloj en la cocina. Catalina se calzó el cinturón con cartuchos, rezó al santo del día, San Rafael, protector de los caminos, y salió a inspeccionar. La luna nueva dejaba la llanura en penumbra. De pronto, un destello metálico entre los matorrales heló su sangre. Aferró el rifle, apuntó, y el filo de un machete surgió detrás de su espalda, presionándole el cuello. La voz de Rivas, áspera, jadeante, rozó su oído, calladita, viuda. El patrón mandó que guardemos la casa viva hasta que llegue el ejército. Pero si gritas, te entierro antes de que amanezca. Catalina notó más figuras deslizándose por la oscuridad, al menos 6, quizá 8, con cañones cortos y ojos de alcohol. En el establo, Perla relinchó, alertando a Tomás. El anciano asomó con una lámpara, una bala zumbó y la luz se extinguió. Silencio otra vez. Rivas empujó a Catalina hacia la cocina, atándola con la misma cuerda de flores de cempasúchil que Cael colgó días antes. La ironía olió a sangre. Tu apache no está, susurró. Así que mañana, cuando el gobernador vea solo un caos de apaches sueltos y campesinos muertos, firmará lo que haga falta. Catalina no tembló ni suplicó. Observó la cuerda amarilla entre sus muñecas y recordó a Cael diciendo que ahuyentaba malos espíritus. Sonrió con un filo de desafío. Rivas frunció el ceño, no entendía de símbolos.
En ese momento un disparo lejano retumbó, luego otro y otro, como mensajes en clave Morse. Catalina supo que no era fuego enemigo, era Kael avisando desde la sierra. 3 destellos, sigo vivo. 2 cortos, vuelvo. La esperanza brotó tan intensa que Rivas se dio cuenta. Le cruzó la cara con el revólver. Nadie vendrá a salvarte, pero su voz titubeó cuando, tras la colina norte, asomó una antorcha moviéndose con un patrón, círculo, cruz, triángulo. Señales apache de proximidad. Los invasores se agruparon en el patio, indecisos. Patricio, aunque herido en hombro, salió del establo con escopeta y lámpara, cubriendo la retaguardia. El aire se llenó de electricidad, como antes de un rayo. Catalina, todavía atada, cerró los ojos y escuchó el tambor lejano de cascos, una estampida múltiple, quizá una decena, quizá 100. Y de pronto un fragor imposible desgarró la noche, no fue pólvora ni trueno natural, sino el rugido mecánico de un tren invisible. Las tablas del portal vibraron. Rivas miró al oscuro y retrocedió 2 pasos. Catalina sintió el corazón escalarle hasta la boca. ¿Qué ingenio traía Kael desde la misión? El suelo tembló, un silbido metálico cortó el aire, agudo como alarido de vapor. Sobre la loma apareció la silueta monstruosa de una máquina a vapor portátil, un ingenio minero transformado en ariete, remolcado por mulas y empujado por los guerreros de Nita. A cada embestida, lanzaba chorros de humo iluminados por antorchas, pareciendo un dragón de hierro. Los hombres de Salinas se dispersaron en pánico. Rivas tiró a Catalina al suelo y corrió. La viuda rodó entre el polvo, la cuerda se aflojó un poco al rasparse contra la puerta. Patricio disparó al aire para disuadir a los asaltantes que huían. Tomás, malherido, reptaba hacia el pozo para esconderse. En la confusión, un guerrero apache se acercó a Catalina con un cuchillo de obsidiana. Antes de que ella pudiera hablar, cortó la cuerda de un tajo. Extendiéndole la mano, le dijo en español aprendido, «Mi jefe viene». Ella la tomó, la obsidiana dejó una línea de ardor en su muñeca, pero estaba libre. La máquina se detuvo bramando vapor ante la entrada, sobre la caja resonaba la voz clara de Kael, «Por la ley del cielo y de la tierra, declaro este rancho bajo la protección del pueblo chiricahua y sus aliados mexicanos». La silueta del jefe recortada por llamas recordaba al mito del guerrero que domestica al dragón para salvar a su amada. Catalina corrió hacia él, la sangre latiéndole en las sienes, y lo alcanzó cuando saltaba del vagón. Rivas, viendo peligrar su última oportunidad, apuntó. Un destello de acero cruzó el aire, la lanza de Nita, lanzada con precisión sobrenatural, atravesó la manga de su chaqueta y lo clavó contra el poste del corral. El capataz chilló como animal atrapado. Su revólver cayó, giró en el polvo, el gatillo se mordió solo y disparó. Una chispa voló hacia el granero bañado en brea. La paja seca prendió como un grito de fuego. Llamas naranjas treparon a la techumbre recién reparada, chisporrotearon las vigas que Kael había prometido durar generaciones. Catalina sintió como el rugido de la madera agonizante le desgarraba un pedazo del alma. Quiso correr con cubos de agua, pero el calor la repelió. Kael apretó sus manos, la mirada vidriosa. Cada plan tiene su precio, murmuró. Si el rancho arde pero la verdad permanece, todo podrá renacer. Ella negó con la cabeza. Un hogar no se cambia por papeles. Se zafó y corrió hacia el pozo, gritó a Patricio que accionara la polea, a los mineros que trajeran mantas empapadas. La fila improvisada comenzó a lanzar agua sobre la llama, pero el viento del desierto la alimentaba. Entonces Nita se apartó el penacho azul, sacó una bolsa de cuero y la arrojó a los pies del fuego, semillas de mezquite y polvo húmedo de su propio ritual. Al contacto, una explosión de vapor sofocó parte de la lumbre, obligándola a retroceder. Kael entendió la idea, mezclaron arena con las semillas y la esparcieron, la capa apagó parte de la combustión. La lucha contra el elemento se volvió danza frenética, cubos, mantas, rezos y órdenes en 2 idiomas. Rivas, aún clavado al poste, reía histérico, «Quemad, quemad. Nada quedará». Un minero lo silenció con el mango de la carabina. Cuando la primera luz del alba pintó de rosa el horizonte, el granero humeaba, negro y calcinado, pero la quesería y la casa permanecían en pie. El rancho latía chamuscado, herido, sin embargo vivo. Catalina, tiznada de hollín, se acercó a Kael, el collar de esmeraldas pendía sobre su pecho sucio de ceniza. Sus pupilas brillaban como brasas sobre nieve, y sin pensar, lo besó allí mismo, bajo la mirada de Nita, de Miguel, de las vacas asustadas y del dragón de hierro todavía resoplando. El beso duró apenas un susurro de viento. Cuando se separaron,
Oyeron a lo lejos el redoble marcial de tambores y cascos ordenados. El ejército de artillería se acercaba, guiado por el propio Salinas, esta vez con decreto en mano y cañones rodando. El dragón minero parecía un juguete frente a ese trueno que venía. Catalina apretó la mano de Cael, sintiendo la piel caliente sobre la suya quemada. Lo que no nos mató anoche nos hará gigantes, susurró. Él sonrió, con la herida vieja de su antebrazo abierta de nuevo por tanto esfuerzo. Entonces preparémonos para crecer. Porque en el horizonte, detrás del sol recién nacido, se alzaba la polvareda de la guerra más grande que Sonora hubiera visto en décadas. El anciano detuvo su corcel a la entrada del corral, enmarcado por el fulgor pálido de la luna. Llevaba el pecho cruzado por una banda de cuentas turquesa y un poncho de lana de llama tejido con figuras de serpientes enroscadas. Cuando sus ojos, dos carbones vetustos, se posaron en Cael, un silencio reverencial se extendió incluso entre los guerreros apaches. Esnalnis, musitó Cael, llevando la mano al pecho. Padre. La palabra resonó en el corazón de Catalina como un latido nuevo. El jefe al que todos temían resultaba ser el propio progenitor del hombre que amaba. El anciano desmontó con una agilidad imposible a su edad y avanzó hasta quedar cara a cara con don Fernando, que tuvo que reprimir el impulso de dar un paso atrás. A su alrededor, los apaches alzaron arcos forrados en cuero negro, sus puntas brillaron como dientes de obsidiana bajo la luz estelar. Esnalnis habló un español pulcro, pero arrastraba las sílabas como piedras antiguas. Hijo de Salinas, tu codicia ha puesto sangre en la tierra. La tierra ya decidió a quién pertenece, no necesitas mi lanza para oír su sentencia. El sombrero del ganadero tembló ligeramente cuando tragó saliva. Trató de recuperar la voz de hacendado imbatible. Esto es México, viejo. Tu ley no rige aquí. Mi ley nació antes que la tuya, corrigió Esnalnis, y susurró algo en chiricahua. El ulular se silenció al instante, docenas de puntas de flecha quedaron tensas, apuntando al corazón de cada uno de los invasores. Bastó aquel gesto para que varios soltaran los rifles. Patricio fue el primero, la cuerda se deshizo de sus manos y cayó entre el polvo. Don Fernando percibió la marea cambiando. Su mirada saltó a Cael. Traidor. Dijiste que te entregarías. Cael alzó las manos vacías. Y lo hice. Mira a tu alrededor, Salinas. Nadie te ha disparado aún. Retira tu gente y terminamos aquí. El ganadero buscó un atisbo de lealtad en sus hombres, y encontró miedo. No quedaban más de 5 dispuestos a seguirlo. El resto vacilaba o se había pasado al bando de la prudencia. Era la humillación que jamás imaginó sufrir. Fue entonces cuando un estampido retumbó desde la colina opuesta. Un fogonazo remoto alumbró la noche y cegó la sombra de los mezquites. Segundos después, la bala maciza de un cañón federal se incrustó en el suelo a pocos metros de la casa, levantando una columna de lodo y piedras que se desplomó como lluvia volcánica sobre el patio. Caballos y hombres se dispersaron entre gritos. Sobre la cresta del norte surgieron siluetas de artillería, estandartes con águilas doradas y el destello de bayonetas. Por orden del gobernador de Sonora, rugió un capitán enfundado en casaca azul. Entréguense todos, indios y mexicanos rebeldes. El rancho está sitiado. El campo se convirtió en un tablero loco, los hombres de Salinas, asustados, corrieron hacia los soldados buscando protección, los apaches tensaron arcos para cubrir la retirada de Esnalnis, Miguel y Esteban, que ya habían arrojado las armas, quedaron atrapados en la franja de nadie. El anciano jefe siseó en su lengua, y sus guerreros comenzaron a retroceder, deslizándose entre sombras como aguijones de humo. Catalina buscó a Cael, pero una polvareda lo separó. El estruendo del segundo disparo de cañón rasgó el cielo, un proyectil estalló contra la fachada de la quesería, arrancando medio muro y dejando al descubierto las estanterías de madera carbonizada. La figura protectora de mujer tallada por Cael voló por los aires, cayendo entre brasas que chispearon como luciérnagas moribundas. La viuda contuvo un grito. Sintió como su pecho se partía, pero no tuvo tiempo de lágrimas. El capitán federal avanzaba con una escolta de 10 soldados, cada uno con fusil gras reluciente. Rivas, aún lívido, los señalaba. ¡Ahí, señor! El jefe indio y la viuda conspiradora. Dispárenles, dispárenles. Esnalnis colocó 2 dedos en la boca y lanzó un silbido, más agudo que el anterior. Desde la retaguardia apache surgió un caballo sin jinete galopando directo hacia Catalina. Ella entendió la orden sin palabras, montaje o muerte. Corrió, esquivó el abrazo de polvo del tercer cañonazo y se alzó sobre la montura con un impulso que hubiera hecho sonreír al difunto Manuel.
Casi de inmediato sintió el peso de un segundo cuerpo detrás. Kael había saltado desde la nada, rodeándola con su brazo para tomar las riendas. «A la roca del águila», gritó él. Era la consigna del tesoro, el refugio, la última carta. La cabalgata se convirtió en rayo. Kael y Catalina se lanzaron entre los surcos de maíz chamuscado, seguidos de 3 guerreros que cubrían su fuga con flechas incendiarias. Detrás, en el caos, los federales intentaron reorganizarse, don Fernando vociferaba órdenes contradictorias, y el capitán dudaba de a quién debía apresar primero. Un disparo aislado alcanzó el flanco del corcel de Catalina, la bestia se estremeció, pero Kael susurró en su oído en lengua chiricahua, apretó las rodillas y el animal mantuvo la carrera. Las laderas de las montañas Dragón se erguían más negras que nunca, como fauces listas a cerrar. Cuando alcanzaron el arroyo seco, Kael señaló una piedra gigantesca cuya silueta recortada contra la noche imitaba perfectamente la cabeza de un águila. Descendieron y condujeron el caballo por un serpenteante pasadizo entre matorrales de ocotillo. El ulular lejano indicaba que los suyos seguían desviando a los perseguidores. Una grieta apenas visible se abría en la base de la roca. Kael empujó con el hombro, un bloque se deslizó, revelando un túnel. Catalina contuvo el aliento al sentir un vaho frío de tierra profunda. Entraron, la oscuridad los tragó. Un guerrero cerró la roca tras ellos, deslizándola otra vez a su posición original. El silencio fue absoluto. En el interior, el suelo descendía en rampa hasta una cámara natural donde titilaban, como luceros atrapados, vetas puras de plata cruda. Pequeñas teas de ocote encendidas por los antepasados aún esperaban sobre nichos de piedra. Kael prendió una y la sala se iluminó en reflejos líquidos, como si nadaran bajo agua. Cofres de madera y cuero ocupaban las paredes, marcados con símbolos tribales e iniciales en cirílico, vestigio de antiguos socios rusos. Catalina comprendió de golpe la magnitud del imperio oculto de su prometido. Aquí están los títulos de concesión, las escrituras y los contratos de exportación con ambas repúblicas, explicó Kael, sacando un rollo protegido en cera. Con esto, el gobernador pensará 2 veces antes de declararnos proscritos. Un estruendo sordo retumbó sobre sus cabezas, los cañones continuaban martillando la ladera, tratando de sellar su tumba. Polvillo gris cayó del techo. Catalina apretó el collar de esmeraldas, convertidas en brasas sobre su piel. «¿Qué pasará con tu padre?», preguntó, la voz en un temblor contenido. «Snalnis sabe moverse entre balas», respondió él, pero el velo de preocupación empañaba sus pupilas. «Aún así tenemos que volver por él antes del amanecer. Si lo capturan, esto se convertirá en guerra abierta». De uno de los cofres extrajo una bolsa de proyectiles de plata y la colocó en las manos de Catalina. «Las balas más valiosas de Sonora», dijo con media sonrisa. «Úsalas con sabiduría, no matan solo carne, matan mentiras». La respiración de Catalina se volvió un murmullo sereno. Allí, en el vientre de la roca, con la guerra respirándole en la nuca, su determinación se templó como acero. «Entonces no perderemos tiempo», susurró. «Salgamos antes de que el alba ilumine nuestros miedos». Kael tomó su mano. El contacto era un juramento tallado en carne viva. Cuando subieron la rampa, un grito agudo rebotó por el túnel, un mensajero apache, jadeante, amanecía sobre sus sombras. «Snalnis está herido, pero vivo», alcanzó a decir entre bocanadas de aire. «Lo llevan prisionero al campamento federal al pie del río seco. Atardecer de hoy, lo juzgarán sumario como insurgente». El eco de sus palabras quedó vibrando en las galerías de plata, martillando el pecho de Catalina hasta convertirlo en fragua. Kael bajó la cabeza, tocó la tierra con 3 dedos y susurró una oración a la madre de las montañas. Luego alzó la mirada, ardía en un fuego que Catalina solo había visto en las leyendas. «Esta noche rescataremos a mi padre», declaró, «expondremos al gobernador y quemaremos la máscara de Salinas. Pero necesitaremos aliados más allá de los que ya dudan. Necesitaremos la voz de todo Sonora». La viuda asintió, apretando el puñado de balas de plata hasta que una gota de sangre resbaló por su muñeca. «Pues gritemos, Kael. Que la sierra, los llanos y el cielo nos escuchen. No dejaré que tu padre sea juzgado en la oscuridad ni que nuestro amor sea condenado por la codicia de un hombre». El túnel pareció dilatarse, resonando con su determinación. Desde la entrada, una brisa nocturna trajo el olor a pólvora fresca y a jacarandas, mezclados como premonición de desastre y esperanza. Y mientras salían de las entrañas de la roca del águila, con las sombras retorciéndose a sus espaldas y el futuro pendiendo de un hilo de luna, una certeza se alzó en sus pechos: el amanecer llegaría bañado en fuego,
o en el oro fulgurante de la justicia. Pero aquel amanecer aún no se había escrito. Un jadeo colectivo emergió de las gargantas secas de los hombres de Salinas. Las antorchas chisporrotearon, reflejándose en las barras doradas como en espejos de un infierno tentador. Patricio dio un paso vacilante, hipnotizado por aquel fulgor, pero retrocedió al sentir la punta de una lanza acariciarle el pecho. Don Fernando cruzó la vista con Catalina, vio en los ojos verdes de la viuda el reflejo del tesoro que él había codiciado, ahora multiplicado hasta volverse inalcanzable. Cael se abrió paso hasta quedar junto a su padre adoptivo. Sus botas levantaron polvo que revoloteó sobre la plata labrada, alzó la voz con una serenidad que parecía esculpida en roca. Aceptamos esta dote, pero no como pago por amor. Sus palmas permanecieron hacia arriba, vacías. Nuestra unión sin riquezas ya era destino. Lo que mi padre ofrece es un puente entre dos mundos, y un reto a vuestras conciencias. Un murmullo corrió entre los apaches, un rumor de aprobación que se fundió con el ulular lejano del viento en la cañada. Catalina clavó la mirada en don Fernando, la rabia se le había tornado brasa fría. ¿Seguirá diciendo que soy traidora, cuando el jefe supremo de estas montañas honra la memoria de mi esposo y comparte su fortuna con nuestro pueblo? El hacendado aferró el borde de su chaleco, buscando palabras que no llegaban. La amenaza de ser despojado legalmente lo desangraba más que cualquier filo, pero no estaba dispuesto a ceder. Apretó los labios, soltó un silbido agudo y, desde la penumbra, emergieron 6 yaquis federales con fusiles Mauser recién aceitados. Su acero brilló tanto como las gemas, sus órdenes eran claras: confiscar todo signo de rebelión y arrestar a los cabecillas. El jefe apache no pestañeó. Desenrolló un último documento y lo alzó a la luna, un salvoconducto firmado por el mismo gobernador, con fecha de 3 días atrás, garantizando paso libre a Naalniz y a su séquito mientras duren las conversaciones de paz. El capitán federal, rostro endurecido, reconoció la firma y quedó atrapado entre la obediencia a su patrono secreto, Salinas, y la ley viva estampada en aquel pergamino. La tensión se volvió cuerda de violín a punto de reventar. Un testimonio arrancado de la garganta de la noche interrumpió la escena. Era el anciano Tomás, que se adelantó cojeando, la escopeta baja y los ojos vidriosos. Padre Alonso yace herido en la misión, balbució. Le dispararon hombres de sombrero verde que buscaban estos papeles. Extendió una mancha oscura sobre un sobresellado en cera azul. Sangre seca cubría las orillas. Naalniz recogió el sobre con la delicadeza de quien toma un pájaro lastimado. Lo abrió y leyó en silencio. Luego giró hacia Salinas. El temblor de su voz era de trueno contenido. Tú ensangrentaste a un hombre de Dios para robar legalidad que ya no te pertenece. Eso rompe códigos más antiguos que tu república. Don Fernando vio desmoronarse la última de sus fachadas. El pánico se le volvió ira y alzó la mano, ordenando fuego. La detonación primera fue suya, un disparo al aire, señal convenida para que los Mauser escupieran plomo. Pero algo salió mal, los federales apuntaron, y ninguna bala voló. Los cerrojos estaban vacíos. Patricio, la noche anterior, había cambiado la munición por sal mineral, una artimaña desesperada tras ver la crueldad del patrón. El rechinar de mecanismos huecos fue el sonido del fracaso. Salinas bramó de rabia, desenvainó un revólver de plata y apuntó directo al corazón de Cael. Catalina sintió el mundo consumirse en un punto de fuego. Sin pensar, se lanzó, empujando a su prometido. El disparo chocó contra una barra de oro en uno de los cofres, hizo saltar chispas y rebotó en espiral. Un alarido siguió al estruendo. La bala, desviada, arrancó la oreja de Esteban, que cayó de rodillas suplicando clemencia. La línea se rompió. Algunos mexicanos corrieron hacia la oscuridad, otros cayeron de bruces, rindiéndose. Entre ellos, Patricio tiró la cuerda y se interpuso ante Catalina con manos en alto. Los apaches aflojaron arcos, pero Naalniz levantó un puño para contener la lluvia de flechas. La sangre no ganará esta noche lo que la ley ya dictó, sentenció. Salinas, rodeado, comprendió que el tablero le había quedado sin piezas. Pero aún tenía la lengua, y la usó como daga final. Podrás comprar conciencias con tu plata, indio, pero jamás borrarán tu sombra de salvaje. Mañana mismo traerán artillería. Mi viejo amigo, el gobernador, movilizará 200 hombres. No dejarán piedra sobre piedra de tu campamento. El jefe le sostuvo la mirada con la calma del desierto antes de tormenta. Mañana, entonces, sabrán si la montaña prefiere tragarse a quienes la niegan o a quienes la honran. El capitán federal, presintiendo el abismo, reclamó voz. Señor Salinas, no hay orden escrita para esa acción.
La Cámara de Diputados revisa juicio sobre las minas. Si actuamos sin mandato. Un rugido lo cayó. Atrás, las columnas de polvo anunciaban refuerzos, pero no federales. Focos de carbón parpadeaban entre la negrura, carretas mineras blindadas de Covachi y Kou, conducidas por trabajadores mestizos e irlandeses aliados de Cael. Llevaban sacos de pólvora, picos y antorchas, una caravana dispuesta a sellar túneles o abrir cráteres según la suerte. Salinas palideció. En su desesperación, cargó de nuevo el revólver, apuntó a Catalina, pero Cael ya estaba sobre él. El impacto de su cuerpo derribó al hacendado, el arma salió volando hasta chocar contra los tacones del capitán. Cael alzó el puño, más se contuvo, respiró hondo y se puso en pie, mirándolo desde arriba. La muerte sería castigo pobre para quien vive esclavo de su miedo. Que la noche te muestre lo que ocultas dentro, Fernando, Soledad. Dos guerreros arrastraron al hacendado lejos de las cajas de oro, la cuerda que él mismo había traído acabó sujetando sus muñecas. Patricio y los campesinos que depusieron armas formaron un cordón de respeto en torno a Catalina. El viento se llenó de olor a tierra recién movida, como si la sierra misma exhalara alivio. En la penumbra, Naalní cerró los cofres con un golpe único y sentenció que durmieran bajo custodia mixta, mitad apache, mitad vecinos de Magdalena, hasta que un juez neutral dictaminara su destino. El capitán, sin otra opción que salvar su rango, firmó un acta provisional que extendió como un parche sobre la pólvora. Las antorchas se apagaron una a una. Solo la luna quedó suspendida, testigo silente de un empate imposible que había detenido la guerra por un hilo tan delicado que cualquiera brisa podría partirlo al alba. Cael condujo a Catalina al umbral de la casa. Las paredes aún olían a humo seco, la figura de madera, milagrosamente intacta tras el disparo rebotado, yacía en el polvo. Ella la levantó, sacudió la ceniza y la sostuvo contra el pecho, sintiendo latir bajo la madera la sangre que retomaba su cauce. De pronto, un destello naranja iluminó la cima oriental, bengalas militares. Significaban una sola cosa, la artillería del gobernador, la verdadera, ya cabalgaba hacia el valle. Y traía órdenes nuevas que nadie allí había visto ni firmado. El pulso volvió a desbocarse en cada garganta. Naalní entornó los ojos al horizonte, midiendo distancias invisibles. Cael apretó la mano de Catalina. En su mirada pactaron sin palabras que aún no había descanso posible. En el silencio agrietado, el anciano Tomás comenzó a toser sangre, la bala que llevaba dentro había llegado a su punto final. Cael ordenó improvisar un camastro y la viuda sostuvo la cabeza del viejo sobre sus rodillas. Él abrió un instante los párpados empañados. Señora, su rancho vuelve a tener techo, susurró. Ahora, toque la campana, que despierte al pueblo entero. El consejo quedó sembrado como semilla ardiente. Catalina alzó el rostro, vio la campana oxidada del establo recortada contra la bóveda nocturna. Si lograba repicarla antes de que la artillería entrase al valle, cada colono, cada jornalero, cada niño sabría que estaba en juego no solo un pedazo de tierra, sino el derecho a escoger entre el miedo y el futuro. Se levantó, empuñó la soga y, antes de dar el primer tirón, compartió con Cael un susurro que tembló igual que el bronce. Cuando el metal cante, no habrá vuelta atrás. Él asintió. Entonces, la campana irrumpió con un tañido que desgarró la quietud hasta la última estrella, y la montaña respondió con un trueno lejano, quizá el estampido de un cañón, quizá el corazón mismo de Sonora latiendo en un pecho centenario. Y ahí, con el cobre vibrando en el aire y las bengalas rasgando el firmamento, se abrió la víspera de la batalla que decidiría qué voz dominaría los llanos, la de la avaricia o la de la esperanza. La campana del atardecer repicaba con lentitud cuando Cael se acomodó junto a Catalina en el porche recién barnizado. La hacienda La Esperanza, ahora un mosaico de huertos verdes y corrales rebosantes, respiraba prosperidad allí donde antaño solo había ruina. Sobre la mesa baja brillaba un mate de plata grabado con símbolos chiricahua. A su lado, la pequeña figura de madera, la mujer que protegía su hogar, presidía la escena con la firmeza silenciosa de un tótem familiar. A lo lejos, los niños reían al perseguir luciérnagas que empezaban a encenderse como brasas diminutas en el aire dorado. ¿Alguna vez te detienes a imaginar cómo habría sido tu vida si yo no hubiera llegado a pedir trabajo aquel día?, preguntó Cael, hundiendo los codos en sus rodillas. El recuerdo del hombre harapiento que tocó la puerta pidiendo pan parecía pertenecer a otra existencia. Catalina contempló las montañas que cambiaban de púrpura a índigo mientras el sol se ocultaba tras las cumbres. No necesito imaginarlo, respondió con voz serena, sus dedos acariciando el collar de esmeraldas que resplandecía como un corazón verde sobre su pecho.
El techo que reparaste no era solo el de mi quesería. Fue el techo de mi vida. Al reconstruirlo, cubriste cada pedazo roto de mi alma. Él sonrió y besó el dorso de su mano. Y tú me mostraste que un jefe no se define por la cantidad de minas que posee, sino por aquello que está dispuesto a proteger. Las luces de los nuevos talleres mineros titilaron al encenderse en la ladera, fuegos lejanos que marcaban el pulso de una comunidad mestiza donde antes reinaba la desconfianza. Los silbatos de los hornos sonaron como campanas de victoria, cada lingote de plata extraído bajo el amparo de la ley se convertía en escuela, dispensario o pozo para los ranchos vecinos. El tributo de Naalnis había florecido en caminos de comercio que unían los dominios apache con los mercados de Magdalena y Hermosillo. En la terraza, los tres pequeños se abalanzaron sobre sus padres, mezclando carcajadas con frases entrecruzadas en español y chiricahua. Catalina los abrazó, sintiendo la fuerza de un futuro que ni el miedo ni la codicia habían podido doblegar. Cael los elevó sobre sus hombros como si quisiera mostrarle al cielo la prueba viviente de que el amor puede forjar nuevas naciones. Aquella noche, cuando las estrellas brotaron como semillas de plata sobre el silencio, Catalina y Cael caminaron hasta el viejo mezquite donde se alzó por primera vez la campana de alarma. Ahora el bronce colgaba en señal de paz, coronado por cintas rojas y verdes. Al pie del tronco, un mojón de piedra recordaba a los caídos, al anciano Tomás, al padre Alonso, a los mensajeros que nunca regresaron. Catalina depositó una flor de cempasúchil mientras susurraba una oración breve. Cael colocó junto a ella una flecha sin punta, símbolo de guerra concluida. Las brasas del fogón crepitaron, perfumando la noche con leña de mezquite y hojas de laurel. Naalnis, ahora anciano venerable, se acercó apoyado en su bastón adornado con plumas de águila. Sus ojos centelleaban al ver a sus nietos correteando alrededor de las chispas. El viento guarda las historias, dijo con voz cavernosa, pero las historias que se comparten se vuelven eternas. Catalina asintió. Entonces contaremos la nuestra para que nadie olvide que la esperanza puede nacer de un techo roto. Cael entrelazó sus dedos con los de ella y alzó la vista hacia la bóveda oscura, donde Orión apuntaba su espada luminosa al horizonte. Y si alguna vez estos valles vuelven a temblar bajo la ambición de un hombre, murmuró, nuestros hijos sabrán que la primera piedra para reconstruir cualquier hogar es el respeto. El canto distante de un coyote pareció sellar aquel juramento. Las llamas reflejaron sombras danzantes sobre la fachada blanca de la hacienda, y en el titilar del fuego se dibujó, por un instante, la figura de Manuel, sonriendo con la calma de quien descansa sabiendo que su legado floreció donde menos lo esperaba. Antes de que el sueño reclamara a los niños y el silencio conquistara otra vez los llanos, Catalina apoyó la cabeza en el hombro de Cael. El desierto, antaño escenario de tormentas y disparos, respiraba ahora como un gigante adormilado. Las estrellas parecían más cercanas, como si quisieran escuchar el latido de aquel amor improbable que había unido tierra, cielo y costumbres rivales en un mismo corazón. Y así, entre susurros de grillos y promesas renovadas, el rancho La Esperanza se durmió cubierto por el techo más sólido de todos, el de un amor que ninguna tormenta pudo derribar. Si quieres vivir más relatos donde el destino se teje con hilos de valentía y ternura, suscríbete al canal y activa la campanita. La próxima historia ya está germinando bajo la luz de otra luna.